Muy buenas tardes tengan todos y todas. En este video vamos a hablar sobre lo que sería el primer paso para poder trabajar con nuestros datos en una base de SPSS. Como primer paso, tenemos que notar lo siguiente. En la ventana de SPSS, en la parte inferior izquierda, tenemos dos botoncitos, uno que dice vista de datos y otro que dice vista de variables. La vista de datos es donde nosotros vamos a meter todos y cada uno de nuestros datos que hemos recolectado para formar la base de datos. Pero antes de que podamos hacer eso, o más bien, para que al realizarlo nuestra base de datos esté en condiciones de poder trabajarse de manera adecuada, primero necesitamos programar las variables. Y esto lo vamos a realizar en la opción que dice lista de variables. Entonces, en el SPSS nos vamos a la pestaña que dice vista de variables. En esta parte estaremos observando que vienen varios elementos. Por ejemplo, tenemos lo que sería la pestaña que nos dice nombre, en donde nosotros vamos a asignarle una clave o un código a lo que sería la variable que vamos a trabajar. Este código debe de empezar con una letra y no debe de tener espacios. El único carácter especial que acepta es guión bajo. En segundo lugar, va a decir el tipo de variable que vamos a estar trabajando, ya sea numérica, ya sea una variable de texto, principalmente que son las que estaríamos ocupando. Anchura y decimales, pues nos va a decir cuántos caracteres vamos a poder o vamos a permitirle a nuestra variable que acepte y el número de decimales que va a tomar en caso de que sea una variable numérica. En la parte de etiqueta, nosotros vamos a poner lo que sería la descripción del elemento que nos va a permitir a nosotros pues tener más claro de lo cual estamos hablando. Entonces, el nombre es un código para identificar y en la etiqueta podemos agregar todo lo que nosotros queramos que nos permita describir o que nos permita identificar de qué estamos hablando. En la parte de valores, nosotros vamos a agregar una serie de elementos o condiciones para que nuestros datos se puedan manejar de manera más sencilla. Eh, Esto lo vamos a ejemplificar en un momento. Finalmente, las demás condiciones no nos interesan demasiado. Lo que nos interesa es cuando nos dice medida. En la medida pueden aparecernos tres opciones. Nos puede aparecer como variables nominales, ordinales o escalares. Las variables escalares incluyen intervalo y razón. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que sería la programación de una variable. Entonces, por ejemplo, queremos medir lo que sería una variable nominal o categórica, entonces ponemos género. Nos pregunta de qué tipo de variable va a ser. Nosotros podríamos agregar una variable numérica o si quisiéramos una variable de texto, agregaríamos cadena. Pero para que nos sea mucho más sencillo trabajar en el SPSS, lo recomendable es poner una variable numérica. Entonces ponemos 0 decimales y anchura podemos dejarle como 1. De esta manera, las dos columnas siguientes que dicen anchura y decimales se van a acomodar a lo que acabamos de hacer al plantear lo que sería el tipo numérico. Si en algún momento nosotros quisiéramos cambiar, le daríamos clic en este cuadrito con 3 puntos y nos va a abrir nuevamente lo que sería la ventana que estuvimos viendo anteriormente. En etiqueta vamos a poner lo que sería el identificador o cómo nosotros encontraríamos o cómo explicaríamos esta variable. Entonces ponemos, es el género con el cual se identifican los participantes. Y entonces se queda ahí, nos va a permitir o nos va a ayudar a saber de qué estamos hablando nosotros. Valores. Nos aparece por default ninguno.
Entonces nosotros le damos en el cuadrito de 3 puntos y nos va a abrir esta ventanita. Para que SPSS nos ayude o nos sea más sencillo trabajar, nosotros podemos generar o asignarles valores a distintas condiciones. Entonces, nosotros podemos asignar valor 1 y ponemos, ¿cuál sería la etiqueta? Ponemos masculino y le damos en añadir. Nos va a aparecer en esta parte un cuadrito que nos dice que el sexo masculino o el género masculino va a tener el valor de 1. Agregamos valor 2 y ponemos femenino y le damos en añadir. Nuevamente vemos que se está agregando el siguiente valor. Agregamos como valor 3, podríamos poner no binario y agregamos esta opción. En caso de que por necesidad o por las condiciones que nosotros necesitáramos de nuestras variables, podríamos agregar más condiciones. O si, por ejemplo, nos equivocamos en alguna parte, podemos seleccionarlo y podríamos, eliminarla o decir, es que puse lo que sea. Agregamos o modificamos lo que sería nuestra variable. Le ponemos a no binario. Y entonces cualquier modificación que queramos hacer, le damos en cambiar y nos la va a actualizar. Si quisiéramos deshacernos de una de estas, la seleccionamos dentro del cuadro y le daríamos en eliminar. Entonces, una vez que hemos hecho esto, le damos en aceptar. Y entonces va a cambiar en la columna de valores y nos va a aparecer lo que sería la configuración o la programación que nosotros hemos hecho, donde un valor de 1 representa masculino, valor 2 femenino y valor 3 representa el no binario. En perdidos, columnas y alineación, eso no lo vamos a ocupar. Nos vamos aquí a donde dice medida y ahorita nos dice desconocido. Y entonces le damos clic y nos van a aparecer las 3 opciones. Dado que sexo, o más bien género, es una variable de tipo nominal, agregamos la medida nominal. Esto le va a decir a SPSS que con esta variable no podemos realizar operaciones matemáticas. Únicamente los números son etiquetas que nos van a permitir identificar lo que sería nuestra variable en cuestión. Finalmente, la opción que nos aparece al final nos dice que es rol entrada. Esto significa que a esta variable nosotros les vamos a ingresar los datos. Entonces, esto no le muevan, porque si no, la variable no va a funcionar adecuadamente. Ahora, agregamos o programamos otra variable y entonces programamos edad. Y entonces va a ser una variable de tipo numérico. ¿Cómo? Nos interesa que la edad sea en términos, por ejemplo, de años cumplidos, vamos a agregar una anchura de 2 caracteres. Y entonces le damos en aceptar. ¿Qué etiqueta le pondríamos? Edad cumplida al momento de la evaluación. Y entonces, listo. Aquí en valores, dado que vamos a agregar valores numéricos, vamos a agregar una variable que es totalmente numérica, nosotros no agregaremos ninguna etiqueta, es decir, o más bien ningún valor en esta parte. Esto nos quiere decir que todos los datos numéricos que nosotros estemos reportando van a pasarse o se van a tomar tal cual como nosotros los registremos. No va a ser SPSS ningún registro, ninguna transformación, simple y sencillamente los va a tomar tal cual como se están presentando. Y entonces, como es una variable de la cual sí podemos realizar operaciones, como por ejemplo lo que sería la media, entonces la transformamos en una medida escalar. Entonces, este es el procedimiento básico para poder estar programando nuestras variables. Ahora bien, ya que tenemos como mínimo estas dos variables, nosotros nos vamos a vista de datos. Si nos fijamos aquí en vista de datos,
nos van a aparecer los encabezados. Por un lado nos aparece el encabezado de género, que es la primera variable que programamos, y el encabezado de edad, que es la segunda variable que programamos. Todos estos demás encabezados que están aquí son variables que no están programadas. ¿Nosotros podemos agregar datos ahí? Sí. Y el SPSS en automático va a generar una variable genérica que requiere de programación. Entonces, ustedes podrían meter todos sus datos en la base de SPSS y después programar las variables. Pero lo más recomendable es primero programar las variables para que de esta manera SPSS nos diga si nuestros datos están seleccionados o más bien están acomodados de manera adecuada para su análisis. En la parte de la columna de la izquierda viene una numeración. Esta numeración representa el número de registros o el número de participantes que tenemos. En este caso, como no hemos registrado ningún valor, todos los valores se ven como en gris, como las columnas que dicen var, que es donde no hay variables programadas. Solo género y edad tienen un color más negro porque significa que están programadas. Así, por ejemplo, vamos a meter datos y ponemos género 2. Ponemos 3, 1, 1, 2. Si le ponemos 0, ahorita vemos qué es lo que pasa. Y ponemos edad 14, 15, 15, 23, 25 y 12, por ejemplo. Bueno, sí, ponemos 12, pero si se dan cuenta puse 1 y Q, y como ese no es un valor numérico, el SPSS no me lo registra, lo elimina. Entonces, de esta manera nos impide que pongamos datos que son inadecuados. Por eso mismo es importante programar la variable desde antes para que no nos aparezcan registros o no nos aparezcan datos que no se corresponden. Lo mismo va a pasar aquí con género. Le pongo Q y la va a transformar en el valor que tenía antes. Entonces le dejamos el valor de 0 y ahorita comentamos. De esta manera vamos a ir programando o vamos a ir haciendo el llenado de nuestras tablas. Ahora bien, nosotros podríamos agregar una variable que sea valores perdidos y entonces nosotros podemos poner, por ejemplo, valores perdidos discretos y ponemos 0. Y entonces le damos en aceptar. De esta manera, el valor de 0 va a configurarse o el SPSS lo va a tomar como un valor perdido, es decir, que esa información nos falta. Pero nosotros también podemos hacerlo para no meter a SPSS tantas cosas. Nosotros podemos agregarle, por ejemplo, el valor de 0 y le ponemos datos perdido o más bien le ponemos no respondió. Lo añadimos y de esta manera vamos a tener nuestro registro de datos. Si se fijan en la parte superior de nuestra pantalla, nosotros vamos a observar un botoncito que tiene una flechita con 2 direcciones y tiene un número y tiene una letra. Este cuadrito, nosotros, si lo presionamos, nos va a aparecer lo siguiente. Le damos clic y entonces nos va a aparecer femenino, no binario, masculino. Con este botón se activa y se desactiva y todas las variables a las cuales nosotros les programamos algún valor específico o una equivalencia específica van a mostrarnos cuál es la respuesta que implica. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el que dice 0, nos aparece no respondió. Si nosotros elimináramos esa opción dentro de lo que sería nuestra variable, entonces nos aparecería de la siguiente manera. Nos vamos a vista de datos y nos aparece directamente el número. El 0 representa un valor que no está programado o que no está configurado para lo que sería nuestra variable o para lo que sería nuestra transformación.
Entonces, por eso mismo, nos ayuda mucho el que programemos nuestras variables, porque de esta manera podremos identificar si hay valores que no corresponden o que no están programados de manera adecuada. Entonces, le volvemos a programar. La añadimos y le damos en aceptar. Y entonces regresamos nuevamente y vemos que nuevamente se transformó en no respondió. Entonces, esta sería la parte básica para la programación de sus variables. Cuando nosotros requerimos variables sociodemográficas, regularmente vamos a programarlas en términos de variables de tipo nominal. Dígase sexo, nivel educativo, estado civil, etcétera, etcétera. Variables como la edad, a lo mejor dependiendo de la variable que se esté trabajando o de las variables que se tengan como sociodemográficas, algunas se pueden ajustar a un modelo escalar, pero regularmente las variables sociodemográficas se ajustarían a un modelo nominal. Las variables que ustedes van a estar midiendo, regularmente las trabajaremos en variables escalares, porque con estas variables vamos a poder realizar una serie de puntuaciones o una serie de análisis matemáticos como los que se han visto en los distintos temas del modelo de estadística. Entonces, este video va a abarcar solamente esta parte de la programación y en siguientes videos estaremos viendo sobre los distintos tipos o los distintos análisis que nosotros podemos hacer con el SPSS.